Aló. Hola, buenos días, por favor, con la doctora Janet Cristel Contreras Palomino. Así es, con ella habla. ¿Con quién tengo el gusto? Doctora, buenos días. Le saluda Carlos Paredes, soy periodista de la revista Caretas de Lima. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Podríamos conversar? Dígame. Sí, mire, yo la llamo por unos audios que se han hecho públicos de una conversación que usted ha tenido con el alcalde o suspendido alcalde de Huancayo, el señor Juan Carlos Quispe Ledesma, donde usted ofrece interceder para evitar una acción de control o tener una respuesta a favor del alcalde en Contraloría. ¿Usted reconoce esa conversación? Sí, bueno, justo el día de hoy también me he enterado de ese audio, que más o menos data de la fecha de noviembre de 2019, si no me equivoco. Y sí, efectivamente soy yo la persona que habla con el señor Carlos Quispe. Y sí, quisiera reconocer que fue un exabrupto de parte de mi persona, fue un error que de repente me tomé esa atribución sin la autorización del papá de mis hijos. Y al referir eso, ¿no?, al señor Carlos Quispe. Esto se dio en un contexto, le comento un poco, señor periodista, es que en el mes de octubre del 2019, cuando se ratifica la sentencia del señor Cerrón y el señor López, mi persona fue muy cuestionada por parte de este partido de Perú Libre, ¿no?, señalándome de que yo era de alguna manera la culpable de que esta sentencia haya recaído en estas dos personas. ¿Por qué razón? Debido a que el papá de mis hijos en ese momento como procurador es el que había ganado este juicio a estas personas, ¿no? El padre de sus hijos es el actual procurador de la Contraloría en la ciudad de Huancayo. Así es, ajá. Y en ese momento él ha llevado en el caso de Loroya, él ha sido bastante profesional. Bueno, eso es su trabajo, él ha llevado el caso y producto de ese trabajo que él ha realizado, lo han sentenciado al señor Cerrón y al señor López, ¿no?, que hasta ahora tienen ellos impedimentos legales incluso a raíz de esa sentencia, ¿no? Y producto de ello me han querido vincular que de repente echarme la culpa de este caso, de que yo tenía algún tipo de contacto con el papá de mi hijo. ¿Usted mantiene una relación de casada con el procurador de Contraloría? No. Nosotros estamos separados más de 11 años. Tenemos 2 hijos, los cuales tenemos con él solamente una relación de padres, ¿no? Porque ni siquiera puedo decir que somos amigos, porque nuestra relación se ha tratado simplemente como padres, ¿no? Por mis hijos nos llevamos cordialmente como padres, nada más. Ni siquiera con él yo puedo, eso que también es abogado y soy abogada, con él puedo hablar temas laborales, ¿no? O sea, definitivamente, escuchando el audio, sinceramente, reconozco que fue un error de parte mía y aprovecho su llamada también para pedir las disculpas públicas, ¿no?, por haber mancillado o haber tomado el nombre del papá de mis hijos sin su autorización y sin que él tenga nada que ver en este tema. La verdad que fue, como le digo, en un contexto de que en ese momento a mí me estaban increpando de que la sentencia de Loroya era por culpa mía, que el papá de mis hijos había puesto bastante vehemente en defender ese caso porque me vinculaba de alguna manera con el señor López y por eso él como que había actuado más por un tema de repente de celos, ¿no? Y eso era totalmente falso. Él siempre ha defendido todos los casos desde lo que lo conozco de esa manera, con esa vehemencia y ese apasionamiento que él lo caracteriza como un buen abogado, ¿no? Doctora Contreras, una pregunta. De la fecha que usted sostiene esta conversación telefónica con el señor Quispe, que entiendo fue grabado por autorización judicial, que ¿sí?, noviembre del 2019, a la fecha, hoy, marzo del 2022, su ex esposo, el padre de sus hijos, como procurador de Contraloría, ¿ha tenido a su cargo algún caso respecto al señor Quispe? Tengo entendido, como abogada también que soy, que él no tenía ningún caso de la municipalidad y menos del señor Carlos Quispe que ha tenido a su cargo, ¿no? Tengo entendido que él solamente ahorita está viendo, inclusive su procuraduría está como
un caso de anticorrupción con respecto al gobierno regional, me parece. La municipalidad no tiene ningún caso hasta la fecha, no tiene ningún caso. Pero le quería explicar un poco el contexto de por qué dije eso, señor periodista. Como le digo, en el mes de octubre, cuando se ratifica la sentencia en La Oroya en segunda instancia, los de Perú Libre han pedido que yo me retire del puesto en el momento que me encontraba, que era la asesora legal del despacho de alcaldía del señor Carlos Quispe, y que también me saquen de la beneficencia, que era directora de la beneficencia. Entonces, en ese contexto, me estaban atacando todos, sin que yo tenga ningún tipo de vínculo con el papá de mis hijos. En ese caso de Loroya, como le digo, él ha hecho su trabajo, siempre, desde que lo conozco, ha sido una persona bastante profesional y honesta en lo que él hace, y simplemente él hizo su trabajo y punto, ¿no? Yo no tuve nada que ver ahí. Sin embargo, ellos me increparon esto, y el único que me defendió en ese momento fue el señor Carlos Quispe, ¿no? Porque los pocos meses que empezamos a trabajar desde agosto, que el señor Henry estaba prófugo por la primera sentencia que salió, el señor Carlos Quispe asume la alcaldía y él trabaja conmigo directamente, y en ese periodo el señor pudo conocerme y se pudo dar cuenta de que yo estaba ahí por un tema profesional. Yo nunca he pertenecido al Partido de Perú Libre, nunca he sido militante tampoco de Perú Libre, siempre se me han contactado así por un tema netamente profesional. ¿Usted mantiene una relación profesional con el Partido Perú Libre o con alguno de los miembros? No, ninguno. Yo no trabajo con ellos desde el mes, por eso lo que le quería comentar esto, ¿no? En el contexto que se dio la grabación, que fue en el mes de noviembre, el señor Carlos Quispe me había comunicado que le habían presionado a él para que me retire tanto de la beneficencia como de la alcaldía. Y él dijo que me estaba avalando, en ese momento me lo dijo sí personalmente. Y bueno, un día que me llama, yo creo que quise congraciarme con él y de manera de agradecerle, le dije, mira, Carlitos, del hecho que tuve, porque hay una parte del audio, no sé si ustedes escuchan, donde dice, él va a respetar mi contrato, ¿no? Entonces, efectivamente, yo sí dije eso, que el señor Carlos Quispe había respaldado mi contrato, que era hasta diciembre, no me podían sacar, no había ninguna causal, por más que ellos querían sacarme, y me respaldó el señor Carlos Quispe en ese momento. Y yo, de una manera de congraciarme con él, tomé el nombre del papá de mis hijos, aduciendo de que él, en algún eventual caso que él estaría implicado, él podría apoyarlo, ¿no? Pero eso es totalmente falso, ¿no? Y ha sido prácticamente simulado por mí en ese momento, de repente porque no quise perder el trabajo, probablemente, y lo reconozco y asumo esa responsabilidad, pero no ha sido en el contexto que lo están sacando ahora, ¿no? En ningún momento yo he conversado con el papá de mis hijos. Y justamente prueba de ello, también en el audio hacen una mención donde yo le digo, creo, ¿no? Y se pueden encontrar inclusive para conversar, creo, le digo. Y él me dice, el sábado voy a estar por ahí, por Huancayo, y conversamos, me dijo, ¿no? Y efectivamente esto, cuando el señor alcalde llegó, me dijo si se podía concretar esa reunión. Y obviamente esa reunión nunca se iba a concretar porque yo había asumido esa versión como mía y nunca había conversado con el papá de mis hijos. Y producto de ello, el señor Carlos Quispe se habrá dado cuenta que de repente le he mentido, lo he mecido, no sé, y me saca, a los pocos días me saca de la beneficencia, y tengo una resolución donde puedo acreditar. ¿Nos puede mandar esa resolución, por favor? Claro que sí, yo se lo envío. Está inclusive colgado en la misma página web de la misma municipalidad. Él me retira de la beneficencia, me saca como el cargo de directora, porque ahí sí podía retirarme porque no había un contrato, porque solamente era un tema de designación. Pero en cambio en de alcaldía no me podía retirar porque yo tenía un contrato, y el contrato me respaldaba hasta diciembre. Culminé mi contrato en diciembre y me retiré nunca más volví a asesorar el despacho de alcaldía, ¿no? Entonces, están ya sacando de contexto de que el señor había tenido un tema de inmunidad por parte de la Contraloría, cuando eso es totalmente falso. Doctora Contreras, me quedó claro su posición. Quería hacerle una pregunta. Usted ha trabajado con el señor Henry López, ha trabajado con el Partido Perú Libre, conoce al señor Cerrón. ¿Qué opinión le merece este escándalo de los dinámicos del centro primero y los tiranos del centro? ¿Qué cree del trabajo de la fiscal Bonnie Bautista? Bueno, me parece que la fiscal está haciendo su trabajo dentro del marco de la investigación, acabando todas las pruebas, ¿no? Y bueno, pues me parece muy bien, ¿no? Y es bastante objetivo porque hay audios, hay de repente también lo que me he enterado, que hay personas que están en tema de
de la confesión sincera que están revelando, ¿no? De cómo se manejaba este tipo de situaciones, ¿no? Porque hay bastantes indicios de delitos de corrupción y que, bueno, la fiscal Boni ya está investigando, ¿no? ¿Y usted cuando trabajó en el despacho de la alcaldía de Huancayo con el señor López y con el señor Quispe, no vio algo de esto? ¿No vio que por su despacho se pasaban cosas que aparentemente no eran regulares, no eran legales, eran corruptas? La verdad que no. Mire, yo trabajé, como le digo, con el señor López en enero del 2019 hasta hasta el 5 de agosto del 2019, y mi función era básicamente revisar todo el marco normativo de los documentos que ingresaban al despacho de alcaldía, ¿no? Debido a que justamente él ya había trabajado como gerente en el gobierno regional y había tenido, pues, y tiene un montón de denuncias debido a la función que él ha desempeñado. Y él justamente me decía, ¿no?, que ya no quiero tener problemas, no quiero inducir que me induzcan en error y yo firmar documentos sin estar bastante enterado de de las consecuencias legales que pueden haber. Por eso es más que él me contrata para trabajar con él, porque me conocía como profesional, porque yo lo conozco a Henry López desde el 2009, cuando trabajamos juntos en Chupaca. Él era el contador de Chupaca y yo era la asesora legal de Chupaca. Entonces, desde ahí tuvimos un vínculo de amistad con él, y él también conocía mi trabajo profesional. Es por eso que él me convoca en el mes de enero del 2019, porque yo nunca he participado en la campaña de Perú Libre. O sea, el señor López me convocó simplemente por un tema profesional, y lo que también he escuchado en algunos audios de la fiscal Boni es donde me mencionan con respecto a que yo revisaba los currículos, porque creo que el señor Carlos Quispe señala eso, ¿no? Y efectivamente había una directiva que sacó la Contraloría con respecto a que todos los funcionarios que ocupen un cargo público tienen que cumplir el perfil señalado en los instrumentos de gestión, que en este caso es el MOF. Y debido a ello yo les enseñé esa directiva a todos los funcionarios, y sobre todo a Henry le dije: mira, si tú vas a contratar a alguien, no tiene que ser a una persona que porque te apoya en el partido la vas a contratar, tiene que tener el perfil mínimamente para que tú lo puedas contratar. Y por eso que él me dice, no, en todo caso tú vas a ser la encargada de revisar todos los currículums, y si cumplen o no el perfil me avisas. Y eso es lo que hacía. Por eso que de repente el señor Carlos Quispe me menciona en uno de los audios donde dice: le voy a pasar el currículum a la doctora Cristel para que lo revise. Porque obviamente era mi trabajo, ¿no? Era mi trabajo eso. Luego mi trabajo también era participar en las sesiones de consejo, y que éstas se lleven, pues, de acuerdo al reglamento interno del consejo y lo que dice la ley orgánica de municipalidades. Y todo lo que el señor Henry despachaba previamente era revisado por mi persona dentro del marco legal. Se mandaba a las diferentes áreas para que las diferentes áreas se pronuncien en la parte técnica, ¿no? El señor Henry no resolvía nada porque justamente todas las áreas técnicas lo hacían, ¿no? Y esto era de alguna manera por el trabajo que yo realizaba con él, ¿no? Hacía opiniones legales y todo eso, ¿no? O sea, la verdad que nunca, sí me enteré de algunas cosas de repente de lo que eran de los ambulantes, ¿no? Que había un caos ahí de corrupción, pero eso venía de gestiones anteriores también, que siempre se quejaban de ese tema de la corrupción de los ambulantes, ¿no? De la calle Cajamarca, que inclusive vinieron algunos ambulantes a conversar con el señor López, a comentarle cómo se manejaba, y había una señora que al parecer en el mismo mercado es la que está, pues, en este tipo de mafias, ¿no? De cobrar cupos y todo eso. Pero eso es lo único que yo me he enterado del tiempo que estuve en el despacho de alcaldía. Pero la verdad, el tema de los dinámicos y todo eso no desconocía. También me he enterado recién, ahora a raíz de las noticias. Y bueno, que la fiscal Boni tendrá que, con su investigación, llegar a la verdad, ¿no? Con elementos objetivos que ella ya me parece que tiene. Finalmente, doctora Contreras, ¿usted mantiene alguna relación laboral con alguna institución controlada por Perú Libre en el sector público allá en la ciudad de Huancayo? No, yo desde que salgo de trabajar de la municipalidad en el mes de diciembre, estuve un corto tiempo apoyando al joven Nelson, que fue gerente municipal de la municipalidad de Huancayo, también un corto tiempo, él estuvo febrero nada más. Y es el periodo que yo también estuve con él apoyándolo, porque también es un amigo que conozco de Chupaca. Me convocó y me dijo: doctora, me están designando como gerente municipal, ya sé que usted no trabaja acá en la municipalidad ya, pero me gustaría que me apoye. Y bueno, mi apoyo fue un tema externo, y desde esa fecha ya no tengo más vínculos con ninguna
ninguna persona de Perú Libre y tampoco no trabajo. Yo estoy trabajando ahorita de manera independiente, ya no trabajo en el Estado, ¿no? Estuve un tiempo corto en la Red Valle, pero fue más o menos 3 meses, algo así también, pero ya no, actualmente ya no trabajo, ya será más de 3 años que ya no estoy trabajando con ellos. ¿Usted se ha comunicado con su ex esposo, el padre de sus hijos, sobre estos audios? ¿Ya han hablado al respecto? Sí, está muy incómodo, justo a raíz de que a él también le llegó este audio. Me dice, yo en ningún momento te he dicho eso porque me has tomado mi nombre. Y sí, le he pedido disculpas también, y por eso, aprovechando para pedirle disculpas públicamente a través de su persona, porque él es una persona bastante correcta, y la verdad que esto lo perjudica, ¿no? En su carrera profesional y como persona también, porque él siempre se ha conducido de una manera muy correcta en su trabajo y públicamente. Y la verdad que con el exabrupto que he cometido yo, de decirle eso al señor alcalde en ese momento, lo estoy perjudicando, ¿no? Él me dice que me va a enviar una carta notarial, ¿no? Para que me rectifique, o de lo contrario me va a denunciar por difamación, porque he tomado su nombre sin ningún permiso, ¿no? ¿Y usted se va a rectificar como lo está haciendo ahora públicamente? Exactamente, lo voy a hacer públicamente, porque él no tiene ningún antecedente. Él siempre ha sido una persona intachable. Entonces, la verdad que a mí también esto me incomoda y me da mucha pena, porque lo estoy metiendo en un problema que él nunca pues ha tenido nada que ver acá, ¿no? Yo sabía cómo es él, y yo simplemente de repente en ese momento, como le digo, por congraciarme con el señor Quispe, porque sé que era el único que me estaba defendiendo, por ese momento le digo, solo a ti, ¿no? Algo así le digo, porque era el único que en ese momento estaba defendiéndome para yo continuar trabajando, ¿no? Y entonces de repente en ese contexto lo dije, y la verdad que reconozco que fue un gran error, y asumo esa responsabilidad como tal, ¿no? Si hay que pagar consecuencias por ello, lo voy a hacer, pero sí quiero dejar en claro que jamás he conversado con el papá de mis hijos de estos temas, y de ningún tema laboral, porque nuestra relación solamente es de padres, ¿no? Cómo están los chicos, ya llegaron del colegio, qué clases tienen, o sea, eso es básicamente nuestras conversaciones, no tenemos otro tipo de conversaciones con él. Porque él también es una persona que está casado, tiene una hijita a quien yo respeto bastante, y jamás lo involucraría en un tema de esto, ¿no? Y la verdad que a mí me preocupa mucho ahorita la situación que está saliendo en la prensa, sacando de contexto todo esto, ¿no? Porque están hablando como si hubiera una inmunidad del señor Carlos Quispe por parte de la Contraloría, y eso es totalmente falso. El papá de mis hijos nunca ha visto un caso de la municipalidad en la Contraloría, ¿no? Ni administrativo ni penal, ¿no? Nunca ha visto ningún caso. Entonces, le agradecemos por responder a caretas, doctora Contreras. Gracias por darnos su versión. Será hasta la próxima. Buenos días. Muy amable. Gracias también a usted. Gracias. Gracias, hasta luego.